Da igual si viajas por trabajo o simplemente por veraneo, lo cierto es que cuando juegas al pádel en una localización distinta a la que estás habituado, generalmente te cuesta. Al principio cuesta e incluso es posible que no rindas igual. En este vídeo voy a explicarte por qué y te voy a indicar cuáles son los factores que debes tener en cuenta para rendir al máximo cuando juegas fuera de casa. Hola a todos padeleros, bienvenidos una semana más a un tutorial que es principalmente, casi te diría, táctico, ¿vale? Pero lo cierto es que, bueno, en mi caso yo os saludo desde la playa, cambian las condiciones, yo vivo en Madrid, que es una zona de interior, en altitud, por lo tanto cuando jugamos en diferentes condiciones se nota mucho, pero lo cierto es que también nos sucede con los jugadores profesionales. Fijaos que nosotros viajamos entre 2 y 3 días antes, al menos, al nuevo torneo para poder aclimatarnos a las nuevas condiciones, así que esto es algo que no solo te pasa a ti, nos pasa a todos y en el caso de los jugadores profesionales tratamos de tenerlo en cuenta y por eso ponemos remedio. Quiero indicarte al menos 6 aspectos, seguro que se te ocurra alguno más aquí debajo, indícamelo si hay alguna cosa extra que también te pasa cuando viajas y juegas en otro lado, pero son 6 aspectos que te van a suceder, que van a hacer que juegues peor en los partidos que juegas fuera de casa, así que vamos con el primero. El primero de los aspectos que puede cambiar es que el club en el que juegas pues deje de ser indoor y sea outdoor o viceversa. Generalmente es más al revés, por ejemplo en mi caso, que viajo desde la zona interior en la que hay muchos clubes indoor y bueno, venimos a la zona de playa, aquí hay muchos clubes outdoor, llueve poco, lógicamente el clima es mejor, más soleado y no siempre hay clubes indoor, entonces lógicamente cambian las condiciones. Debo decirte, y esto es algo que tenemos muy en cuenta cuando jugamos al pádel, es que el nivel baja cuando jugamos outdoor, es decir, por estadística vamos a tener mejores resultados cuando jugamos indoor porque, claro, la pelota no se mueve, todas las condiciones son bastante más estáticas, no son tan cambiantes, por lo tanto, cuando jugamos indoor tenemos una mayor capacidad de arriesgar. Cuando jugamos outdoor, pues mira, la pelota se te mueve, hay viento, te puede aparecer humedad, todo es muy cambiante. Así que en ese sentido, yo te recomiendo que cuando vayas a jugar outdoor, y más aún si vas a zona de costa, como os digo, aquí en la zona en la que yo estoy hay vientos térmicos cada mediodía casi y bueno, están durante 3-4 horas, pues que el partido un poco se te ensucia, ¿no? Así que tienes dos opciones, o bien te esperas a que haya bajado esos vientos térmicos y de esa manera pues te aseguras que ya el partido es algo más sencillo de jugar, o pones tu partidito justo cuando hay viento porque tus rivales son mejores y sabes que les molesta el viento. No, esto es broma, pero sí que lo debes de tener en cuenta, ¿vale? Así que a la hora de poder reservar tu pista, pues quizá te interese hacerlo más a final de día, ¿vale? Principalmente porque los vientos serán más estables, ya no hay esa diferencia de presiones entre el mar y la tierra y bueno, pues se juega un poquito mejor cuando jugamos outdoor, ¿vale? Si es indoor, pues simplemente probablemente notes la diferencia de la cantidad de humedad y de la temperatura, que es exactamente el siguiente punto del que quiero hablarte. Vamos ahora con la diferencia de temperatura. ¿Cómo influye la temperatura en pádel? Bueno, pues nos influye y mucho. También sucede en tenis, lo que pasa es que en tenis tenemos la capacidad pues, de ajustar el cordaje, ¿no? Pero aquí jugamos con el mismo material. Mayor temperatura, más sale la pelota. Así que cuando le pegáis fuerte en verano o con temperaturas altas, lo que sucede es que la bola sale más, también es más incontrolable, por lo tanto se juega distinto. No jugamos igual cuando bueno, la bola va muy rápida o incluso tú eres capaz de ganar muchas pelotas con el remate, también tus rivales, que cuando no es así toca trabajar más el punto. Así que, pues en definitiva, si lo que buscas es jugar un buen partidito y te gusta más que salga la pelota, pues quizá te interese jugar en las horas donde haya un poquito más de calor o viceversa, jugar a final de día porque ya la temperatura ha bajado un poco y lejos de que el partido también será menos exigente a nivel de temperatura, pues también será que el juego se volverá algo más lento y los puntos serán más largos. Esto es algo que debes valorar, como te decía, en función a tus características, en función a tu estilo de juego y lo que te gusta hacer dentro de la pista. Te voy a hablar ahora sobre el tercer punto, que es la altitud y que genera a veces un poco de controversia, por lo menos yo te hablo en España, ¿vale? Hay personas que piensan que cuando pasan de una zona interior a una zona de costa, donde generalmente la zona de costa, la mayoría del año, es verdad que las temperaturas son más suaves, pero hay zonas de costa que incluso en invierno pues están a una mayor temperatura y por lo tanto cuando vamos a una zona de litoral, pues como aumenta la temperatura piensan que en costa la bola va a salir más. Esto no sucede siempre así. Lo cierto es que aunque aumenta un poquito la temperatura, ¿vale? En invierno, en verano yo creo que son más suaves en zona costera, lo cierto es que la altitud cambia el comportamiento de la pelota. Es más,
En World Padel Tour tenemos una regla, una norma que dice que por debajo de 400 metros se utiliza una pelota más rápida, precisamente para compensar el hecho de que cuando bajamos en altitud lo que sucede es que la bola se vuelve más lenta, ¿vale? Simplemente por la diferencia de presiones. Por eso, en ese sentido, cuando juegas en la zona de costa, tendrás puntos más largos, será más difícil que la saques por 3 o te traigas la pelota con tu pegada, por lo tanto hay que trabajar más el punto, hay que tener una mentalidad más de trabajo. Pasa justo lo contrario cuando vamos en altitud, cuando vamos subiendo metros y vamos a una zona más elevada, pues vas a notar que tocas la pelota, es más incontrolable, sale más y quizá incluso pues te va a convenir cambiar el tipo de pelota con la que juegas, que es algo que vamos a hablar después en los aspectos. Así que en ese sentido debes controlar o por lo menos tener en cuenta que si cambia la altitud debe cambiar tu juego, debes adaptarte. Y esto es algo que ya haré en próximas reviews, que es trabajar un poco más sobre la pelota. Trabajamos mucho sobre las palas, pero poco sobre la pelota. Y creo que elegir la pelota adecuada hace que puedas tener un buen partido, que lo disfrutes, o que el partido realmente sea horrible, porque nadie mete 2 pelotas seguidas, porque las pelotas son balines incontrolables. Respecto a esto, el tipo de pelota. Hay muchas marcas que ya están lanzándose, ya no a tener diferentes modelos, ¿no?, de pelota dentro de la misma gama, sino que tienen la versión invierno y la versión verano, ¿no? Veréis una W en algunos casos y una S, tenéis la G Pro y tenéis la Pro S. El caso es que ya hay marcas que están apostando por tener diferentes tipos de pelota. ¿Qué es lo que te recomiendo? Pues mira, punto número 1. Vas a viajar a un sitio donde sube la temperatura y antes de empezar a jugar allí, pues lo que haces es que cambias la pelota, pones una pelota más lenta. Vas a un lugar, imaginaos ahora que viajas a un lugar, pues mira, que cambia mucho la temperatura con respecto al lugar donde sueles jugar. Pues si baja la temperatura habrá que poner una pelota más rápida, ¿no? Entonces, en ese sentido, como os decía en aspectos anteriores como temperatura y altitud, en función a ello, quizá te interesa encontrar un equilibrio con la pelota para que sea lo más parecido siempre, para que sea lo más equilibrado, ¿no? Y no nos salgamos, no tengamos muchos altibajos. Esto es algo que en competición pues no podemos hacer exactamente. Nosotros no elegimos con qué pelota se juega un torneo en una localización o en otra, porque sabéis que a veces cambia, ¿no?, como es el circuito Premier. Pero en el caso del amateur podéis elegir la pelota que queráis. Y yo considero que, si bien hay una pelota que te puede gustar más, hay pelotas que, aunque te gusten mucho, en determinadas condiciones van a ser horribles. Y viceversa, esa pelota que no te gustaba nada, da igual que sea, porque era extremadamente lenta o extremadamente rápida, en según qué condiciones se vuelve la mejor pelota. Así que en ese sentido, yo, como os digo, iré haciendo reviews de pelota también, para que vayáis entendiendo cómo se comportan y en qué momento te puede venir bien. El número 5, el aspecto número 5 es el tipo de moqueta. Tenemos diferentes moquetas, ¿vale? Hay moquetas con arena, sin arena e incluso hay moquetas con... Os diría que hay arenas con moqueta, ¿no? Porque hay algunos clubes que la cantidad de arena que hay parece una playa. Esto hace que, lógicamente, cambie el tipo de calzado, el tipo de juego y el tipo de desplazamientos que tenéis que hacer. Así que, en ese sentido, pues la moqueta rizada, sin arena, van a ser partidos más lentos, donde también castigan más el tren inferior, las piernas las castigan bastante más, pero bueno, salen partidos más trabajados, ¿no? La bola va y vuelve más veces, sin embargo las pistas con arena pues a veces son más rápidas. Os llevo mucho tiempo hablando sobre el tipo de calzado que debemos utilizar en cada una de estas pistas, pero bueno, si eres nuevo en este canal porque has entrado a este vídeo, cosa rara, pero oye, lo primero, bienvenido. Decirte que tengo bastantes vídeos, os dejo alguno por aquí. Y bueno, las zapatillas con suela de espiga, las que le llaman en tenis clay, ¿no?, diseñadas para tierra batida, pues con esas zapatillas que tienen una mayor adherencia vais a estar mejor en pistas con arena, pistas sin arena, o bien híbridas, o bien las zapatillas ya de pádel directamente, que tienen pues unas hendiduras más anchas, más espaciadas y que tienen una menor cantidad de capacidad de tracción. Y esto hace, pues lógicamente, claro, te desplazas con menos tracción, pero es que es justo lo que queremos, porque si no, en alguno de esos giros te puedes lesionar y además, como te digo, fatigan muchísimo este tipo de pistas la zona lumbar y las piernas. A mí me gusta, esa es una superficie que me gusta mucho cómo se ve, me gusta jugar, pero es importante elegir el material adecuado. Y sucede lo mismo con la pelota. En este tipo de pistas el pelo se abre mucho más y en algunos casos hay que cambiar la pelota antes o jugar con pelotas que no tengan el pelo tan largo y que tengan un pelo más cortito. Vamos con el último, que es la humedad. La humedad, además, la podemos encontrar outdoor e indoor, ¿vale? Porque, bueno, outdoor creo que todos lo tenemos clarísimo. La humedad está la que no se ve, ¿no? La humedad simplemente pues del ambiente, que hace que la pelota sea más pesada, que hace que la goma de tu pala se hinche, la vais a notar y vais a escuchar como un tambor, y se nota muchísimo, de verdad, cuando le pegas a la pelota y está pesada, o sea, realmente está pesada. Luego hay otro tipo de humedad, que es la que se produce por condensación, ¿vale? Y que esa la encontramos mucho en clubes indoor. Vais a ir a clubes indoor que a partir de cierto momento, por la respiración de las personas,
por la humedad y el calor, bueno, se quedan los cristales, que toca la bola y cae, ¿no? Bueno, pues esto es algo a lo que debes adaptarte, porque para bien, si la tiras ahí, la bola va a patinar y va a morir, y para mal, cuando te la tiran ahí, pues lógicamente es más difícil. Contra paredes son prácticamente imposibles, la bola sale recta hacia arriba. Dificultan en cierta medida la defensa y facilitan el ataque según lo utilices, porque ya te digo que cuando a veces nos equivocamos, jugamos rápido sobre el cristal de pared de fondo, no pasa nada, no se escurre nada, hay que darle la velocidad adecuada. Así que, bueno, pues es un aspecto más que debes tener en cuenta. De estos 6, de hecho, a mí me gustaría que me dijeras cuál es el que más te afecta, el que más te molesta cuando viajas, cuando cambian las condiciones en tu zona, ¿no? Y lo que hace que juegues peor, y si se te ha ocurrido alguna más, pues oye, me encantará leerla. Aspectos que tenemos que tener en cuenta, nos va a ayudar a toda la comunidad, como siempre. Muchas gracias por estar ahí, suscríbete si eres nuevo y no habías estado nunca antes en nuestro canal, Mejora tu Padre, suscríbete aquí debajo, dale al like si te ha gustado, y bueno, que nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo, con un nuevo blog, o estaremos viendo a todos los que estáis siguiendo el circuito profesional. Chao, chao.